Hola y bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Migración Colombia. Llevamos algunos días un poco distanciados de esta temática o de este ejercicio que hacemos normalmente todos los días martes. Sin embargo, las razones, obviamente ustedes las conocen si siguen nuestras redes sociales. Hemos estado haciendo una correría por todo el territorio nacional mirando que los diferentes aeropuertos, las diferentes terminales aéreas, las zonas de migración estén listas para cuando se retome la operación aérea. Pero hoy llegamos con muy buenas noticias para todos ustedes. Me acompaña como siempre nuestro director general, Juan Francisco Espinosa. Director, buenos días y bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Muy bueno estar de vuelta aquí. Bueno, señor, tenemos muchísima información y esto toca así rapidito. Vuelos humanitarios, comencemos actualizando cifras para todas las personas que nos están siguiendo. De una vez les digo, si ustedes quieren enviarnos alguna pregunta lo pueden hacer con el hashtag actualidad migratoria, porque acá hay de todo el día de hoy. Comencemos, vuelos humanitarios, ¿cómo están las cifras, director? Bueno, muy bien, llevamos más de 370 vuelos humanitarios en este momento, 370, eso ha implicado movilizar más de 37.000 colombianos y extranjeros residentes en el país y por supuesto, de aquí al 15 de septiembre se mantienen dichos vuelos con carácter humanitario, son 13 coordinados, provenientes de Estados Unidos, de Panamá, de España, de Chile, de Aruba, de Brasil, de Australia, de Argentina. Frente a la pregunta de ¿y el resto de septiembre qué? Ya hablaremos de la retoma de operación aérea internacional, pero recuerden, siempre estará cubierto la oportunidad de vuelos con carácter humanitario mientras se restablece la operación aérea internacional. Eso quiere decir que seguramente tendremos vuelos más allá del 15 de septiembre como mecanismo de redundancia que permita precisamente mantener las posibilidades de volver a casa. Perfecto, director. Segunda pregunta obligada de nuestros live. Retorno voluntario de ciudadanos venezolanos a su país. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se sigue dando? Ok, recuerden que lo último que tuvimos esta conversación fue unas medidas de cierre que se impusieron por Norte de Santander. Gracias a un actuar rápido, colaborativo de la comunidad internacional, de las distintas autoridades, hemos logrado que día a día salgan pequeños grupos de personas por esa frontera. En este momento, cerca de 105.000 venezolanos han podido pasar hacia Venezuela. Esto ha implicado más de 1.350 buses. Por supuesto, se ha desacelerado un poco la movilidad de buses. ¿Por qué? Porque dadas las restricciones de Venezuela, hemos respetado profundamente, como siempre, la situación de Norte de Santander, la situación de Arauca, de La Guajira, para efectos de no trasladar un volumen muy alto de ciudadanos venezolanos que ponga en riesgo a esa población y, por supuesto, a las comunidades de frontera. Ahí por Norte de Santander han salido cerca de 80.000 venezolanos hacia su país y la pregunta obligada de siempre, ¿cuántos más están pendientes de salir? Cerca de 43.000. Aquí hay que anotar una cosa muy importante, Juan, y es que esta nueva fase frente a la pandemia implica la reactivación de mercados económicos informales y eso determinará una desaceleración del deseo de estos 43.000 venezolanos de ir hacia Venezuela. Por eso, esta cifra de 43.000 hay que tenerle muchísimo cuidado porque en la medida que todos vayamos retomando esta nueva normalidad, pues se generan oportunidades de ingreso y eso genera automáticamente que se detenga ese deseo de volver hacia Venezuela. Director, ¿se siguen haciendo verificaciones por parte de Migración Colombia dentro del territorio nacional? Por supuesto que sí, mire, yo creo que las verificaciones llegaron para quedarse. En este momento llevamos más de 34.000 verificaciones. 34.000 verificaciones quiere decir más de 34.000 diligencias con personas naturales, con personas jurídicas, labores de verificación, de cumplimiento de normas migratorias, de temas o de asuntos asociados a posibles hechos delictivos, de situaciones de orden público, de situaciones de incumplimiento de normas contra el coronavirus, en fin. Eso quiere decir que se han hecho más de 6.000 verificaciones por mes. Esto es un hecho absolutamente inédito. Si miráramos el número de verificaciones de los últimos años, estas 34.000 verificaciones superan lo que se ha hecho en varios años en el pasado. Y eso no es otra cosa que una concentración de esfuerzos para enfrentar una problemática. Ahí eso ha dado lugar a 513 extranjeros que han sido sometidos a medidas de deportación o de expulsión. Recuerden que aquí un poco la posición ha sido
Todos tenemos que ser respetuosos, hacemos toda una labor pedagógica por lograr el respeto, pero infortunadamente, si eso no basta y se presentan situaciones de incumplimiento, pues nos vemos forzados a tomar medidas en aras de la protección siempre de Colombia y de la seguridad de nuestro país. Director, hablemos de los trámites en línea que se viene haciendo por parte de Migración. Estamos hablando de renovación del PEP-RAM, que actualmente se está dando, la expedición de los famosos permisos especiales de fomento para la formalización o permisos especiales laborales para los ciudadanos venezolanos, los certificados de movimientos migratorios en línea. ¿En qué va eso? ¿Cómo va ese desarrollo? Ok, vamos un poco a datos específicos. Mire, tratándose de ese permiso especial para el fomento a la formalización, ese PEP-FF que permite pasar de irregularidad a regularidad a partir de una oferta de prestación de servicios o de una oferta de contrato laboral, ya son más de 3.400 los que han sido concedidos. Esto quiere decir más de 3.400 oportunidades de empleo de esta población para insertarse en las diferentes comunidades económicas. Vamos en el PEP-RAM, y esto hay que hacerle un agradecimiento muy especial a toda la población venezolana por su seriedad y su compromiso. Ya pasamos las 100.000 renovaciones de PEP-RAM. Eso quiere decir más de 100.000 venezolanos cumpliéndole a la legalidad y cumpliéndole al país. Y sabemos que haya habido siempre una inquietud acerca de los certificados de movimientos migratorios, un tema que era presencial en Migración Colombia y que lo volvimos totalmente virtual. Pues bueno, ya estamos llegando a los 1.000 certificados otorgados y seguimos creciendo de manera enorme. ¿Cómo facilitamos la vida de los diferentes usuarios, tanto nacionales como extranjeros? Aquí voy a comenzar a complicarle un poco la vida a usted, director. En redes sociales hemos visto en los últimos días, por denominarlo de alguna forma, una firmatón, una campaña que han generado algunas personas en redes sociales diciendo firma para que Migración Colombia retome los trámites, para que Migración Colombia comience a trabajar nuevamente. ¿Qué hacer al respecto? ¿En qué está Migración Colombia? ¿Es cierto que no se está haciendo nada al respecto? Bueno, no, primero que todo, mi absoluto respeto, agradecimiento, y el país tiene que hacer un reconocimiento público a los funcionarios de migración. Yo aquí lo que he visto es una comunidad de mujeres, de hombres valientes. Recuerden que llevamos más de 46 contagios, personas que han expuesto su vida para dar lo mejor de sí al servicio del país. Entonces, lo primero que hay que decir es que hemos trabajado muchísimo más que por fuera de pandemia. Lo segundo, yo sí quiero celebrar que se den ese tipo de situaciones como esas firmatones o esos mecanismos que hacen llamar la atención de las diferentes autoridades. Eso es positivo porque es una retroalimentación y la vemos con muy buenos ojos. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: en tiempos de pandemia, Migración Colombia se reinventó. Pasamos de una época en la cual todos estábamos muy preocupados por lo que quería decir la pandemia y por las consecuencias que iba a tener, pero rápidamente con el equipo hicimos la transición hacia un escenario de oportunidades. La crisis llevaba a la oportunidad y a la innovación, y basados en eso logramos pasar a toda una modalidad de trámites virtuales que flexibilizara las posibilidades en un escenario de menor presencialidad, menor riesgo de COVID y, por supuesto, unos costos ajustados de operación. En ese sentido, hemos logrado implementar planes piloto. ¿Qué pasa? Que nosotros pues no salimos a hacer alarde de los planes pilotos, sino sencillamente los implementamos, los pusimos en funcionamiento y los resultados son bastante positivos. ¿Qué hicimos? Primero, plan piloto de entrega a domicilio de cédulas de extranjería. Como es natural, nos quedamos con unos plásticos acá que no podíamos entregar. Hicimos una coordinación 1 a 1 con cada una de las personas, llamándolos, buscándolos, algunos no estaban disponibles, otros sí, y procedimos a hacer la entrega presencial en su domicilio de esas cédulas de extranjería. Eso nos permitió que en un poco más de 10 días pudiéramos generar agendamiento de más de 225 citas y lográramos la entrega material de 170 documentos. En igual sentido, procedimos con un sistema de agendamiento. ¿Qué es lo que sucede acá? Y se preguntan, y es muy justa la pregunta: oye, ¿cuándo vamos a ver los centros facilitadores operando? Lo importante no es verlos operando, lo importante es tener un mecanismo seguro que reduzca el tiempo. A ninguno nos gusta que nos citen
a un lugar o que lleguemos a un lugar y encontremos una fila de 100 personas o de 80 personas y gastemos o perdamos todo el día buscando un trámite. Por eso la reinvención va hacia agendamiento. Usted pide su cita por internet, se le da una hora, llega un poco antes de esa hora, cumpliendo con las disposiciones de bioseguridad, se atiende y rápidamente se retira. ¿Esto qué permite? Que usted esté mucho más seguro, que nuestros oficiales estén mucho más seguros y que se valore mucho más el tiempo, tanto de usted como usuario como de nosotros los funcionarios públicos. Por eso, en ese plan piloto, lo primero que hicimos fue acudir a lugares que fueran intensivos en migrantes. Por ejemplo, algunas empresas que tienen talento internacional, algunos colegios, y generáramos unas citas de agendamiento precisamente para la entrega de esos plásticos, esas cédulas de extranjería con su respectivo trámite. Ahí, en poco menos de una semana, ya entregamos 45 de esos plásticos. Estos números son importantes porque nos permiten calibrar la operación y nos permiten tener un escenario de expedición seguro. Pregunta fundamental, Juan. Bueno, pero ¿y cuándo van a abrir los centros facilitadores? Tranquilos, calma, se abren este mes de septiembre, pero con sistema de agendamiento. Lo que no podemos tener es filas de personas exponiéndose. Recuerden que en Migración Colombia atendemos niños, atendemos personas con discapacidad, atendemos mujeres en estado de gravidez o de embarazo. Todo eso tenemos que pensarlo para proteger personas y priorizar. Por eso ya vamos en todo este piloto desarrollándose y este mes tendremos una oportunidad de apertura a un 30% de nuestros funcionarios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros mismos tampoco vamos a llenar los centros facilitadores de gente de nuestros funcionarios, sino vamos a hacer unas rotaciones con el 30%. Esas citas las van a poder agendar a través de página web. Y aquí es muy importante que tengamos algo presente. Nosotros tenemos 27 centros facilitadores. 27 centros facilitadores quiere decir coordinación con 27 ciudades, 27 autoridades, 27 alcaldes. En Migración respetamos profundamente la voluntad de los alcaldes. Entonces, para la apertura de cada uno de esos centros tenemos que verificar cuál es la posición de Pereira, cuál es la posición de Medellín, cuál es la posición de Bogotá, cuál es la posición de Cali y armonizar el actuar de Migración Colombia con las disposiciones de cada alcaldía. Eso nos ha tomado tiempo y por supuesto depende cómo nos vamos organizando, pero entramos en funcionamiento, lo haremos con medidas de bioseguridad, con agendamiento y cumpliendo las normas de orden nacional y por supuesto de orden local. Entonces, director, para que los usuarios que hasta ahora están llegando a nuestra conexión y que pueden participar con el numeral, se lo reitero, actualidad migratoria, lo tengan presente. En este mes de septiembre se va a retomar la actividad en nuestros centros facilitadores, pero se va a hacer con agendamiento. Entonces, si usted está pensando en irse mañana, en una semana, en 15 días al centro facilitador a ver si lo atienden a una de nuestras oficinas, no lo haga porque no lo van a atender, es por su seguridad. Nos debemos cuidar para cuidarnos todos, es decir, yo me cuido para cuidarlo a usted y así simultáneamente. Debe agendar su cita a través de nuestra página web, es muy sencillo ese agendamiento y va a poder hacerlo, pero obviamente como tenemos unas disposiciones del gobierno nacional, vamos a tener el 30% de capacidad en nuestras instalaciones para la atención. Eso es muy, muy importante. Entonces, ahí está una buena noticia para todas esas personas que estaban diciendo ¿cuándo retoman actividad? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo? Ya lo saben, este mes de septiembre se inicia, ya estamos en planes piloto, esperamos que esos planes piloto sigan dando buenos resultados como se vienen dando hasta el momento y podamos extender eso a nivel nacional, obviamente sujetos a las disposiciones locales. Pero esa no es la única buena noticia que usted trae el día de hoy, director. Me enteré que usted sigue apostándole a la regularización, a que los ciudadanos venezolanos que estén dentro del territorio nacional estén de manera regular. ¿Es así? Miren, así es. Parte de los aprendizajes que nos ha dejado esta interacción con todos ustedes, en especial con una comunidad venezolana muy activa en redes sociales, es la atención de las necesidades bajo la conveniencia del país y bajo la conveniencia de seres humanos. Por eso, la determinación que tomamos fue abrir la posibilidad de renovar el PEP 1 y el PEP 2. Esto quiere decir que 77,000 migrantes venezolanos podrán volver a tener su estado regular. ¿De qué hablamos? De personas que estaban bajo PEP 1 y PEP 2
que por la razón que sea no pudieron renovar su PEP y pasaron una irregularidad. Pues bien, ya expedimos las normas, ya les voy a explicar cómo vamos a funcionar para que ustedes, si son titulares de PEP 1, PEP 2 vencidos, universo de 77.000 venezolanos, puedan pasar a regularidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden, PEP 1 comprende ciudadanos venezolanos entre el 3 de agosto y el 31 de octubre de 2017. Fueron 68.000 iniciales, 41.000 hicieron su proceso de renovación. Quiere decir que ahí hay un universo de 27.000 venezolanos que van a tener esta posibilidad. El PEP 2, que vino después, estaba entre el 7 de febrero de 2018 y el 7 de junio de 2018. 7 de febrero y 7 de junio de 2018. Ahí fueron 112.000 venezolanos, de los cuales 62.000 lograron hacer su proceso de renovación, pero 50.000 no lo hicieron, por la razón que sea. Pues bien, esos 50.000 también van a tener esta posibilidad. Eso nos da, en matemáticas de abogado, 77.000 venezolanos que van a poder renovar ese PEP pese a que lo tienen vencido. La renovación, como siempre, a través de nuestra página web, inició esta semana. Ojo, siempre por pico y cédula, ese sistema que tenemos aquí implementado, en donde lo que hacemos es que de manera dosificada ustedes van a poder hacer esa renovación. Esto no es para todos los tipos de PEP, esto es para PEP 1, PEP 2. Ustedes miran sus fechas, miran si son titulares de PEP 1, PEP 2 y con base en la fecha de vencimiento en la página web encuentran en qué parte de la semana o de este tiempo van a poder hacer su renovación. Recuerden, si intentan hacerlo por fuera de las fechas establecidas, el sistema no se los va a permitir. ¿Y cuál es el sentido de eso? Organización, protección del sistema, oportunidades reales para todos. 77.000 renovaciones que tenemos que lograr. Así que, hermanos venezolanos, pilas, hacer la tarea, hacer su proceso de renovación. Ojo, los que tienen su PEP vigente no lo van a perder. El mayor tesoro que tienen ustedes es su regularidad. Nunca la vayan a perder, hay que hacer todo lo posible para mantenerla y nosotros estamos ayudando. Ahora, ojo, si usted tiene una visa vigente, usted no puede tener un PEP porque ya tiene visa. Por supuesto, y para tranquilidad de todos que puede presentarse esa inquietud, personas con antecedentes, con sanciones penales, con algún tipo de medida de expulsión, por supuesto no van a poder acceder a ese PEP porque ya están sujetos a una medida judicial o administrativa que respetamos en un Estado de Derecho y que respetamos en Migración Colombia. Ahora, esto nos va a abrir una oportunidad fundamental y es que venimos trabajando en un proyecto lindísimo con la Federación Nacional de Cafeteros. Hay un altísimo número de venezolanos que participan del proceso de recolección, prestan sus servicios, ayudan. De esa forma le ayudan al país con la recolección del café y tienen una fuente de ingreso para sus familias. Por eso, recuerden, titulares de PEP 1 y PEP 2 que lo hayan vencido, si lo renuevan van a poder hacer parte de ese proceso de recolección. Así que esto no solo implica una buena noticia desde la perspectiva de un escenario de regularización para más de 77.000, sino adicionalmente implica una oportunidad de ingreso a partir de la recolección del café. Perfecto, entonces ahí lo tienen ustedes, más buenas noticias, esta vez para la población venezolana, importante que lo tengan presente. Hay algunos usuarios o ciudadanos venezolanos que en este momento poseen el PEP 1 que se va a vencer en el mes de diciembre. Ese está vigente, entonces usted no lo va a tener que renovar aún. Ojo con esto, si está vigente no lo va a tener que renovar aún, pero si usted fue de los que por alguna razón lo dejó pasar, aproveche esta oportunidad, entre a la página web de Migración y renueve el documento. Son 77.000 personas las que lo van a poder hacer, entonces aprovechemos esto. Director, nos están escribiendo con el numeral Actualidad Migratoria algunos medios de comunicación y tengo varias preguntas de diferentes canales sobre el nuevo sistema, el nuevo aplicativo que diseñó Migración Colombia denominado CheckMig. Nos preguntan en qué consiste, qué funciona, qué va a hacer la persona con eso, para qué se implementó. Ok, miren, esto parte de una lógica y es la siguiente. Migración Colombia es un cliente
realmente de un aeropuerto. Cuando ustedes llegan a un aeropuerto, ustedes encuentran que ahí trabajan muchas personas, los señores de las aerolíneas, los señores de la policía, los señores de la Dirección de Impuestos, los señores de la DIAN. Se nos asignan unas áreas estériles para que nosotros podamos hacer un proceso de entrada y salida del país para colombianos y para extranjeros. Ahí hay una infraestructura definida. Nosotros, por supuesto, no podemos cambiar la infraestructura de un aeropuerto, pero sí podemos cambiar los procesos migratorios para hacerlos más ágiles y más seguros. Entonces, trabajamos con el equipo en esta época de pandemia y lanzamos CheckMic. CheckMic es un proceso totalmente digital, gratuito, que se hace por página web, que se hace por aplicación, que permite una precarga de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes viajan, o cuando todos nosotros viajamos, el oficial de migración pregunta, señor, ¿para dónde va? ¿Cuál es su número de vuelo? ¿En qué aerolínea viaja? ¿Dónde se va a quedar? ¿Cuál es su ciudad de hospedaje? ¿En dónde? ¿Cuáles son datos de contacto? Todo eso lo llevamos a hacerlo previamente. 24 horas antes y hasta 1 hora antes del vuelo, los diferentes viajeros van a poder incluir todos estos datos. Esto permitirá que en un escenario seguro en donde nuestros sistemas y nuestro personal revisan las condiciones de seguridad y a ese viajero, cuando él se presente, ya el oficial de migración no tendrá que preguntarle todo eso, porque apenas pase su pasaporte por la banda magnética, a él le carga en el sistema todo lo que ustedes previamente diligenciaron. Eso permitirá un par de preguntas de validación, sello en el pasaporte y adelante con su viaje. ¿Por qué es positivo? Porque permite agilizar el proceso de entrada y salida del país, porque permite mayor seguridad para el país en términos de quién entra, quién sale. Recuerden que a nosotros también nos corresponde proteger a nuestro país y a extranjeros de posibles amenazas que se generen. Y 3, reduce sustancialmente el tiempo en que un oficial de migración y un viajero conversan en un escenario seguro de proceso migratorio. Esto permitirá agilidad, pasos más rápidos, menos tiempo de interacción y, sin lugar a dudas, menor exposición a los riesgos de coronavirus. Esto ya están dando, ya está en funcionamiento, ya tenemos muchísimos usuarios que lo han utilizado y se preguntarán, ok, y yo meto mis datos y ya, para seguridad de todos. Usted incluye sus datos y le llegará un correo de confirmación de que su proceso se hizo de manera adecuada. ¿Y qué pasa si no lo hago? Nada, no pasa nada. Lo que pasa es que se va a perder la oportunidad de hacer un proceso migratorio mucho más rápido. Por ejemplo, ahí incluimos la declaración en salud. Entonces, cuando usted hace todo este proceso en nuestra aplicación, que está, entre otras cosas, en iOS y también es decir, sirve para Android y sirve para iOS para Apple, entonces usted va a tener un proceso más rápido hasta en la declaración en salud. Si no lo ha hecho, no pasa absolutamente nada, sigue los mecanismos tradicionales, eso nos va a generar un poco más de demora en los procesos. Dicho sea de paso, Colombia es referente internacional en el tiempo de migración, tanto en emigración como en inmigración, y con esto vamos a bajar aún más los tiempos. Esto no es otra cosa que compromiso con el país, agilidad y facilitarnos la vida a todos. Director, entonces, algunas preguntas claves para respuestas puntuales. En este momento, al día de hoy, ¿es obligatorio hacer ese check-in? No es obligatorio, es una forma de facilidad. ¿Llegaremos a la obligación? Llegaremos a la obligación, pero en un marco de cultura que a todos nos permita un aprendizaje conjunto. Es un sistema similar al que yo hago cuando voy a tomar un vuelo nacional, por ejemplo, y hago mi check para poder, mi check-in para poder tomar silla, para poder pasar sin necesidad de ir al counter. ¿Es algo similar a este proceso? Es algo totalmente similar, pero realmente está asociado a unos datos personales totalmente seguros que se comparten exclusivamente con la autoridad migratoria. Es una forma fácil de reducir tiempos, reducir exposición y modernizar al país. No importa si yo vengo vía aérea, vía terrestre, vía marítima, voy a tener que hacer este check-in. Lo puede hacer de manera voluntaria, repito,
ya lo iremos estableciendo gradualmente obligatorio cuando llegue el momento. Por ahora es una invitación a hacerlo, ya hemos recibido muy buenos comentarios de las personas que lo han empezado a utilizar. Realmente es muy sencillo, pedagógico, intuitivo, no les tomará mucho tiempo y les permite sí ahorrar tiempo en filas. Bueno, director, pero ya que estamos hablando del CheckMe que se comienza a implementar, la gente que viene en los vuelos humanitarios de los próximos días debería aprovechar para hacerlo. Lo pueden hacer cuando entran y salen del país, es decir, en los dos momentos, no hay una limitante solo para el que llega a Colombia, sino también para el que sale. Quiero preguntarle sobre los últimos días, 6 días de viaje, recorridos por diferentes regiones del país. ¿Qué se ha estado haciendo? Lisette Suezca, de Caracol Radio, nos envía una pregunta justamente con eso. Ella dice: director, usted en los últimos días estuvo haciendo un recorrido para revisar las terminales aéreas internacionales en el país. ¿Qué aeropuertos están preparados para recibir vuelos internacionales? Y creo que esta es una pregunta que se hace todo el mundo en este momento. ¿Y desde cuándo podría habilitarse rutas aéreas internacionales en Colombia? Bueno, que yo espero que no se nos note tanto el cansancio porque han sido unas semanas duras. Miren, en 6 días recorrimos más de 4.000 kilómetros, en donde 2.200 de ellos, poco más, lo hicimos por tierra. La semana pasada, y esa fue la razón por la cual no tuvimos este espacio, la semana pasada salimos por tierra hacia Cali, visitamos el aeropuerto en Cali, en Armenia, en Pereira. Hicimos la visita de Bogotá, hicimos además la visita esta semana en Cartagena, hicimos visita al aeropuerto internacional en Barranquilla, hicimos ayer la visita al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. Esto nos permitió en 6 días tener cobertura de todos estos aeropuertos en cooperación con las autoridades de transporte y por supuesto con los concesionarios. Pregunta de fondo: oiga, pero director, ¿ustedes fueron a empezar a preparar la retoma de los vuelos internacionales? No. Nosotros fuimos a supervisar las medidas que habíamos implementado para efectos de poder dar un parte de tranquilidad. Entonces, pregunta de fondo: ¿Migración Colombia está listo para retomar vuelos internacionales? Sí. ¿A partir de cuándo? Vamos con calma. Nosotros estamos listos. ¿Qué hicimos? Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón presta sus servicios a la ciudad de Cali. Trabajamos en un sistema de turnos para el ingreso a nuestras áreas. ¿Cuál es la lógica de todo este tema? Necesitamos siempre tapabocas, siempre lavado de manos, pero también un distanciamiento. El distanciamiento tenemos que facilitarlo. Por eso en los diferentes aeropuertos del país y en las diferentes zonas de migración van a encontrar unos puntos en el suelo. Me anticipo, esos puntos van a tener colores dependiendo de si usted es extranjero o nacional para facilitar el proceso. ¿Qué van a tener que hacer? Siempre estar parados en un punto. Estar parado en un punto de esos es estar seguro, porque van a tener todo un distanciamiento que le permite a ustedes y a su familia estar tranquilos. Aeropuerto de Cali está listo. Se hizo la revisión, hicimos unos pequeños ajustes de estos puntos en el piso, que son los stickers, y estamos del otro lado, un concesionario además absolutamente colaborador, consciente, unas aerolíneas muy juiciosas también, por ese lado estamos. 2, Aeropuerto El Dorado, totalmente listo, concesionario juicioso, serio, con protocolos. Hemos hecho muchísimas visitas, ayer nuevamente hicimos unas verificaciones, implementación de mecanismos de bioseguridad, estos mecanismos de turno, pantallas de movilidad, en fin, El Dorado también está totalmente listo. Armenia, Aeropuerto El Edén, las obras van bastante bien. Aquí tendremos que esperar un poco más porque pues hay unas obras que deben finalizar, pero vamos en una ruta también de reactivación bastante positiva. Aeropuerto Matacaña en Pereira, un aeropuerto que está prácticamente listo. Hicimos unas solicitudes menores por temas de seguridad migratoria, unos ajustes con el concesionario que fueron muy bien recibidos. ¿Esto qué busca? Que el proceso migratorio sea siempre seguro. Recuerden, la responsabilidad de migración de cuidar quién entra y quién sale del país. ¿Eso qué incluye? Que no se nos vuele, por ejemplo, una persona condenada por un aeropuerto. Por eso hacemos unos comentarios en ese sentido. Es un aeropuerto que también va bastante avanzado. Cartagena,
Aeropuerto Rafael Núñez, total compromiso, total disposición de las autoridades. Estamos listos para iniciar unos pequeños ajustes de señalización y podemos avanzar sin ningún problema. Pasamos a Barranquilla, también un aeropuerto que le han hecho una transformación supremamente importante, unas áreas nacionales lindísimas. Hicimos el trabajo con el concesionario también en muy buena disposición. Es un aeropuerto que todavía tiene algunas áreas pendientes de obra, de modificación. Se sigue ese proyecto, trabajamos en esas modificaciones. Ahí vamos a tener una operación que va a representar unas incomodidades para el viajero, tanto nacional como internacional, por ser un aeropuerto que tiene unas obras pendientes, pero vamos avanzando también en un escenario de seguridad. Ayer, Río Negro, absoluto también compromiso, medidas de bioseguridad, unos temas de innovación bastante interesantes y por supuesto ya organizamos los pequeños ajustes que también había que desarrollar, fueron recibidos por el concesionario, están en proceso de implementación y por ahí también podremos reactivar. ¿Qué va a pasar con cada uno de esos aeropuertos? Nosotros hemos hecho un análisis de carga de posibilidades para efectos de determinar cuántas personas pueden estar en las áreas de migración en un escenario seguro y cuántos deben rotar. Recuerden que la realidad de los viajes cambió. Recuerden que nosotros los colombianos somos absolutamente propensos, y me incluyo, a que nuestra familia nos acompañe al aeropuerto, comemos algo en el aeropuerto y ahí sí el papá, la mamá viaja. Esto se acabó. Ahora el que entra al aeropuerto es exclusivamente el viajero. ¿Para qué? Para tener menor cantidad de personas en el aeropuerto. Con un proceso muy juicioso, les digo, viajamos por vía aérea a Cartagena, a Barranquilla, a Medellín. Realmente hay que felicitar a los aeropuertos, a la gente, a las aerolíneas que se han tomado muy a pecho los protocolos y los han implementado. Entonces, cuando pasen a nuestras áreas va a ser un proceso absolutamente rápido, pero lo vamos a hacer por grupos, grupos que siempre garanticen el distanciamiento y la seguridad de todos los viajeros. Frente a la pregunta, bueno, director, no dé más vueltas, ¿cuándo vuelven los vuelos internacionales? Miren, aquí en este gobierno, incluyéndome, todos somos conscientes de la importancia de retomar los vuelos internacionales, pero hemos hecho una tarea larga, juiciosa, todos los colombianos, de estar en aislamiento, de cuidarnos. Entonces no podemos salir como locos a reactivar así de manera improvisada y poner en riesgo todo el tiempo que nos guardamos y que nos cuidamos. Por eso no me cabe duda de que este mes lograremos volver a tener operación aérea. Todos hemos ido haciendo nuestra tarea para retomar esa actividad, pero esa actividad tiene que estar coordinada con los gobiernos internacionales. ¿De qué nos sirve reactivar una ruta internacional si el país de destino no recibe, por ejemplo, a viajeros procedentes de Colombia? Eso no tendría sentido. Esa es una variable a tener en cuenta. Dos, por supuesto, la coordinación con todos los mandatarios y las diferentes autoridades. Esto tiene que ser un manejo absolutamente responsable como lo hemos venido desarrollando. Aquí estamos trabajando con absoluto compromiso y esperamos, como lo ha señalado la señora ministra de Transporte, que este mes empecemos a tener los aviones internacionales en el aire. ¿Va a pasar que se va a restablecer toda la operación internacional? No, pero por una situación de mercado. Las aerolíneas están impactadas, los viajeros tienen temores legítimos para tomar esa decisión de viajar. Entonces, gradualmente vamos a tener una retoma de vuelos en donde lo más importante es que todos nosotros actuemos de manera responsable. Aquí no nos podemos echar para atrás. Avancemos con fortaleza, con seguridad. Este mes van a volver esos vuelos internacionales, Dios mediante. La señora ministra de Transporte lo viene trabajando, la señora canciller, la Aerocivil, Migración, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo y hay absoluta conciencia de hacerlo. Recuerden, mientras eso suceda, los vuelos con carácter humanitario seguirán operando. No vamos a tener un descalce. ¿Hasta cuándo van los vuelos con carácter humanitario? Hasta que retomemos la aviación comercial internacional, gradual, para que permita que los extranjeros y los nacionales que tenemos en el exterior vengan a Colombia y que también las personas que están aquí puedan seguir volando. Hay plena conciencia,
Hay personas que tienen que ir a hacer sus negocios, tienen que venir a visitar sus negocios, emprendimiento, posibilidades de desarrollo, tratamientos médicos, temas educativos. Totalmente son realidades que tenemos presente y van a volver, pero van a volver de manera responsable. Desde Migración Colombia, parte de tranquilidad, estamos organizados, estamos listos y lo más importante, estamos felices de poder volver a verlos y recibirlos en los diferentes puntos de control en los aeropuertos. Director, voy a ser de abogado del diablo en este momento. 2 preguntas que me llegan a través de nuestras redes sociales con el numeral Actualidad Migratoria. Por un lado me preguntan, ¿se va a exigir prueba de COVID para la salida del país o para el ingreso del país? Esa es la primera pregunta que nos llega. Y la segunda dice, ¿los protocolos que se están implementando sí funcionan? Ok, primera pregunta, miren, y es muy buena pregunta. Lo primero, recuerden que cada país es soberano de establecer los requisitos de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Algunos países están requiriendo prueba negativa para el ingreso a su territorio. Eso no es una decisión de Colombia, eso es una decisión del país. Piense cada uno en su casa, ustedes son libres de recibir visitas o no, y toman esa decisión. Y si quieren establecer unos requisitos, los establecen. Eso pasa en cada uno de los países. Ahorita la discusión que se está dando de orden científico y técnico aquí en el país es, ok, vamos a exigir pruebas, vamos a exigir aislamiento, ¿qué tipo de prueba sería? ¿Con qué tipo de homologación? Esa es la discusión que se está dando. Esperamos en poco tiempo que se dé esa noticia por parte de las autoridades de salud, por las autoridades de transporte, y nosotros vamos a acompañar, por supuesto, la decisión. Aquí, recuerden, hemos hecho un proceso responsable, gradual, serio, que cuide personas. Y eso lo vamos a seguir trabajando ahora. ¿Es serio lo que se ha venido haciendo? Sin lugar a dudas. Sirve sin lugar a dudas. Pero vayámonos al centro de la responsabilidad. Y realmente es imposible que un país le ponga un policía o un custodio a cada persona para que se ponga el tapabocas, para que se lave las manos, para que mantenga el distanciamiento, para que reporte adecuadamente su estado de salud, para que reporte si se siente mal. Ese no es el punto es que nosotros hemos madurado, todos hemos adquirido mayor conciencia y hemos entendido que este es el momento de mayor responsabilidad personal. A todos nosotros nos corresponde estar pendientes de la higiene, del lavado de manos, del tapabocas, del distanciamiento. Es un hábito, es una costumbre. La prueba, recuérdenlo, si se implementa, será un mecanismo redundante, complementario. ¿Para qué? Para cuidarnos todos y para poder retomar esa normalidad. ¿Eso qué va a implicar? Hombre, que en determinado momento tendremos que soportar que se nos demore de pronto un proceso más. Sí, pero si es por nuestra seguridad, por la de nuestra familia, que así sea. Bienvenido. ¿Qué sería lo grave? Encontrar que en los aeropuertos no se esté manejando de manera responsable el procedimiento, que haya aglomeraciones de personas. Eso sería lo grave. Entonces nosotros mismos nos vamos a convertir además en custodios de esa seguridad. Si vemos que no se está dando el distanciamiento, pues hombre, hay que llamar la atención al vecino y decirle, oiga, señor, por favor hágase en el punto. Señorita, por favor, distancia, con el mayor respeto, porque esto se trata de todos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos y cómo vamos despertando. Yo sé que muchísimas personas estamos agobiadas, cansadas y también tenemos un poco de angustia de volvernos a montar un avión. Yo mismo estaba súper intrigado de volverme esta semana a montar en un avión y la verdad, muy juiciosos, muy respetuosos, pero todo también depende de nosotros y del compromiso. En la medida en que yo cuido el proceso, permito que ese proceso se aplique a otras personas con responsabilidad. Director, nos queda un poquito de más de 10 minutos para unas respuestas puntuales, listo. La parte del parcial que tanto le gusta a usted. Entonces, empecemos. Por acá nos envían una que dice, ¿de qué se tratan los operativos de recuperación de espacio público que ha estado realizando Migración Colombia con la Policía Nacional en las diferentes regiones del país? ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Por qué se está buscando recuperar el espacio público? ¿Y qué pasa con esas personas, esos ciudadanos venezolanos que son detenidos en esos procedimientos? Ok, mire, mensaje clave, no nos equivoquemos, la pandemia no se fue, la pandemia está ahí, la amenaza está ahí, cambiamos de fase, evolucionamos y la evolución supone mayor responsabilidad. Entonces el hecho de que ya estemos en nuestra fase, en esta nueva fase, no quiere decir irresponsabilidad, por el contrario quiere decir mayor compromiso.
y Migración Colombia está para acompañar las medidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se presentan aglomeraciones, que si se presentan, por ejemplo, ventas no autorizadas con aglomeración de personas, nosotros acompañaremos a la policía como en la recuperación de espacio público, para nada distinto de cuidar a esas mismas personas, pero también de cuidar la ciudadanía. No olvidemos el camino que hemos andado, no olvidemos cuánto tiempo hemos estado en las casas. Cuidemos con responsabilidad esta posibilidad, denunciemos los hechos que amenacen esa seguridad. Eso no quiere decir que lo vamos a volver delito, eso quiere decir que es una potencial afectación a la salud de todos y no podemos entrar en una fase nueva de pico de contagio. Director, segunda pregunta. Lorena Caicedo nos hace la siguiente. En Ipiales hay rumores que supuestamente iban a abrir la frontera. Necesitamos saber si es cierto que se va a abrir esta frontera a partir del 1 de octubre. No, entonces aclaremos la situación, miren. El cierre de fronteras se postergó hasta el 1 de octubre. Eso no quiere decir que automáticamente el 1 de octubre se va a abrir. Eso quiere decir que durante este mes de septiembre se hacen las evaluaciones tendientes a tomar una decisión. Repito, para reabrir una frontera hay que mirar la situación de la frontera en Colombia y del otro país, la situación de contagio, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, de los hospitales, en fin. Por supuesto que nosotros queremos volver a la normalidad, pero tiene que ser con normalidad. Este mes se está evaluando día a día la reapertura y como lo hemos hecho al inicio de la pandemia, se da de manera gradual, previamente informado, con medidas de bioseguridad, con todo un plan, cuando llegue el momento de hacerlo. Miguel Ángel Cruz, con el numeral Actualidad Migratoria, pregunta, de pronto llegó un poco tarde y por eso lo vuelve a hacer. Quisiera saber cuándo abren las oficinas de migración en Colombia y desde cuándo se puede realizar el trámite de la cédula de extranjería. Miguel Ángel, no hay problema. Mire, los centros de atención abren este mes de septiembre, pero vamos a hacer un proceso online. Por favor, esté muy pendiente de la página web www.migracioncolombia.gov.co para agendar su cita. De nada les va a servir irse a hacer una fila en la calle o en el centro de atención esperando a ser atendidos. Lo hacemos con cita, con eso respetamos su tiempo, respetamos el nuestro y sobre todo lo cuidamos a usted, Miguel Ángel, cuidamos nuestro oficial en un periodo corto de exposición que permita tener su documento en un escenario de seguridad. Yelitza Suárez, numeral Actualidad Migratoria. Buenos días, una pregunta. ¿No abrirán un censo para un nuevo PEP para ciudadanos venezolanos y para militares desertores? Yelitza, buena pregunta. Seguimos trabajando en medidas de regularización. Prueba de la anterior, lo que hicimos con PEP 1, con PEP 2. Recuerden, PEP 1 y PEP 2 ya estaban vencidos y con todo y eso reabrimos la posibilidad para que más de 77,000 venezolanos puedan pasar a la regularidad. Vamos a seguir revisando, hacemos monitoreo diario y de una vez, primicia Juan, el martes nos vamos a ver aquí en un live con el nuevo dato de migrantes venezolanos. Ese es un indicador de cómo vamos en regularidad, en irregularidad y eso permite la adopción de medidas por parte del gobierno nacional de manera coordinada. Esto no es solo Migración Colombia, esto es todo el gobierno nacional articulado para proteger al país, generar oportunidades y sobre todo cuidar personas. Siguiente pregunta, Kenia Yolí Carnavas nos pregunta, ¿para cuándo el documento biométrico para venezolanos? Kenia, hemos seguido avanzando en el proceso licitatorio. Le cuento, se presentaron personas con interés, hicieron más de 750 preguntas, las respondimos todas. Ahora estamos, precisamente hoy, se llevará a cabo, una audiencia de orden técnico y vamos avanzando en el proceso. Con gran alegría, le quiero contar, los organismos internacionales lo han visto con muy buenos ojos, nos están acompañando también los diferentes mandatarios que lo han visto con buenos ojos y también estamos muy contentos de que la comunidad venezolana también lo ha celebrado. Así que seguimos avanzando, el proyecto sigue en curso, pero hay que hacerlo con transparencia en los términos señalados por la ley y Dios mediante ya este año se adjudica, se contrata y arrancamos la primera fase. Alfonso Rodríguez nos pregunta, la página no está funcionando para renovar el PEP-RAM. Siempre sale fecha no activa. ¿Qué puede pasar ahí, director? Ok, recuerden esto. Muy buena pregunta también. PEP-RAM, como hay pico y placa, solo van a poder hacerlo cuando les corresponde su fecha. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted?
ingresar a la página de migración, sección venezolanos, buscar PEPRAMP y ahí, de acuerdo con la fecha de su vencimiento, le va a decir cuál es el momento oportuno de su renovación. ¿Por qué no lo puede hacer antes o después del periodo de renovación? Porque priorizamos por fecha de vencimiento. Esos primeros 100.000 que ya lo renovaron eran los primeros 100.000 a los cuales se les vencía. Ahora vamos siguiendo de manera organizada para que el sistema nunca se vaya a caer, para que ustedes tengan garantías y para que logremos la mayor cobertura. Recuerden, hermanos venezolanos, clave mantener su estado regular. No dejen vencer sus documentos, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero ustedes también tienen que estar pendientes en la jugada de tener su PEP renovado, vigente. Yudenis Brito, y me quedan 5 minutos, director. Yudenis Brito nos pregunta, ¿cómo sé si soy PEP 1 o PEP 2? ¿Cómo hago para saber de qué fecha soy? No encuentro esa información, ¿dónde la puedo encontrar? Yudenis, aquí mismo, PEP 1, otorgados entre el 3 de agosto y el 31 de octubre de 2017. PEP 1, 3 de agosto y 31 de octubre de 2017. PEP 2, entre el 7 de febrero de 2018 y el 7 de junio de 2018. PEP 2, 7 de febrero, 7 de junio de 2018. Perfecto, director. Otra pregunta que nos llega a través de Facebook con el numeral Actualidad Migratoria. José Manuel Amaya dice, ¿puedo tramitar la cédula de extranjería con una visa electrónica que me expidió Cancillería? José Manuel, en efecto hemos avanzado hacia ese mecanismo precisamente para flexibilizar la posición en que estamos. Hemos trabajado de manera armónica con Cancillería para una mejor recepción de información de manera automática. Viene un proyecto conjunto que ya anunciaremos en su momento, pero exacto, la idea es pura virtualización para que usted logre tener esa cédula de extranjería con unas constancias de trámite que a usted le permitan sobrevivir, llevar a cabo su vida y con una entrega remota del respectivo plástico. Romo Joés Martínez nos dice, yo renové el PEPRAM antes de la fecha de vencer y ya lo tengo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí bien que sí se van dando resultados. Otra pregunta que nos llega en este momento. Eliet Jiménez, con el numeral Actualidad Migratoria, dice, buenos días. ¿Qué irá a pasar con los niños venezolanos que están indocumentados porque su país no les da ningún tipo de registro? Bueno, recuerden que aquí lo que ha habido es absoluta generosidad con el pueblo venezolano y así vamos a seguir actuando. Recuerden que por una decisión del presidente Iván Duque, 24.000 niños que estaban en fenómeno de apatridia se les concedió la nacionalidad colombiana. Pues bien, ya estamos llegando a los 50.000. Ahora bien, dada la difícil situación que ustedes viven y digámoslo de alguna forma, la indolencia de Venezuela frente a ustedes mismos, estamos trabajando precisamente en una solución de orden familiar. ¿Cómo otorgamos seguridad a familias? Precisamente como un mecanismo protector a partir de un estricto respeto de los derechos humanos y una posibilidad para seres humanos de rehacer su vida. Vamos avanzando y esperamos tener muy buenas noticias en ese sentido. Bueno, director, acá me acaba de llegar una última pregunta. ¿Le parece si contestamos esta y con esta nos despedimos? Porque sé que tiene una cita. Luis Troya dice, ¿es posible extender la cédula de extranjería a padres y hermanos? No, los documentos, miren, los documentos que permiten la identificación por regla general son individuales porque refieren a un proceso personal individual. Sin embargo, dependiendo de los diferentes estatus migratorios, ustedes pueden extenderlo a la familia. Por eso le voy a pedir un favor al equipo de comunicaciones que lo contacte porque hay que revisar muy bien cuál es su estatus, en qué está usted en Colombia, si está casado, si no está casado, cuál es su núcleo familiar, en fin, hay que hacer unas revisiones y eso permite esa determinación. Perfecto, director, ya estamos terminando, ya sé que tiene que cumplir con una agenda bastante apretada, entonces le agradezco su presencia, nos vemos el martes en un nuevo Facebook Live. Mire que tenemos muchísimas personas en este momento colgadas escribiéndonos a las cuales nuestro grupo de redes sociales les dará respuesta. Pero antes de despedirlo, una última pregunta. ¿Frenamos los viajes acá? Es decir, ya recorrimos Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Pereira. ¿Se finalizó la tarea de supervisión? No, aquí no hay tiempo para descansar. Aquí tenemos que seguir trabajando. Entonces, lo primero, les ofrezco excusas por las preguntas que se han podido quedar sin contestar. El equipo de comunicaciones nos ayuda. 2, me da pena con el equipo, la próxima semana nos tocan ambas tareas.
Hacemos Facebook Live, nos concentramos en preguntas porque hoy teníamos tanta noticia que no nos pudimos concentrar en preguntas, pero el martes nos sentamos y hacemos una buena tanda de preguntas corchadoras como les gustan y adicionalmente continuamos el proceso de viajes. ¿Para dónde vamos? Vamos para Montería, para Sincelejo, para Coveñas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de revisar la operación marítima, la atención precisamente de personas, extranjeros y nacionales y mirar unas alternativas de aeropuerto internacional que también hay en Montería. Vuelve y seguimos de correría, más kilómetros vamos haciendo, pero todo tenemos que lograrlo al tiempo en pro del país, de nacionales, de extranjeros. Aquí en Migración no paramos y seguimos trabajando. Bueno, director, solo me resta agradecerle a todos ustedes por estar el día de hoy en este Facebook Live, invitarlos el martes 10 de la mañana nuevamente, vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Director, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, cuídense mucho, recuerden, la pandemia no descansa tampoco. Pilas, distanciamiento, lavado de manos, tapabocas, aquí estoy sin tapabocas porque estoy a más de los 2 metros de distancia señalada, pero ya inmediatamente aquí vendrá de nuevo el tapabocas y vamos a seguirnos cuidando. Recuerden, no solo es cuidarse por uno, es cuidarse por los demás, es cuidarse por la familia. Un abrazo a todos, nos vemos el martes. Hasta entonces.